El tema es absolutamente evidente y claro que lo que ya se venía denunciando en 22 cantones adicionales que se utilizó por una banda delincuencial perfectamente identificada y contaminaron a 22 de esos cantones. Lo grave es que solo un alcalde de Atahualpa, en el Oro, que ni siquiera tiene fiscalía, Atahualpa, en Zaruma fue a presentar su denuncia como víctima y afectado a nombre de su alcaldía y de sus ciudadanos afectados. Por lo tanto, es absolutamente importante que le demos un giro de 180 grados a este grave problema, empezando por una institución contaminada como es la ANT. En ese contexto, entonces, eliminar completamente el sistema informático Access 4.0, que es uno de los instrumentos más utilizados por las organizaciones delincuenciales para hacer lo que ya el país conoce. Oscar, con toda esta investigación, porque esto ya, la denuncia tuya fue presentada hace mucho tiempo atrás, ¿cuál ha sido el avance que han hecho las autoridades? ¿Cuál ha sido el avance que ha dado la Fiscalía respecto a todas estas denuncias presentadas en varios cantones? Es lamentable decir que en el caso de Manta, por ejemplo, cuando la alcaldesa fue perfectamente notificada, tengo el documento dirigida a ella en persona, me aseguré de que lo reciba. Marciana Valdivieso Zamora, alcaldesa de Manta, en el 2023 ya le alerté con lujo de detalles lo que estaba pasando en ese cantón y le solicité haga una investigación interna, una auditoría para verificar la denuncia presentada. Y evidentemente que me contestó en marzo de 2023, aquí está el documento, luego en octubre y noviembre, y me dice que ahí no pasa nada, que todo está bien. Entonces tomé la decisión de presentar la denuncia a la Fiscalía General del Estado en Manta. Y este es un hecho realmente inédito porque asume la indagación de la causa el fiscal Rubén Balda, luego de unos meses se retira, luego pasa a Paco Delgado, él revista el expediente por varios meses, ya para entonces teníamos prueba plena, documentos originales, peritajes, y se hace a un lado, aparece otro fiscal, Roger Pachay, y también le pasa absolutamente lo mismo, y finalmente en enero del 2025 aparece Tito Mendoza, y él le toma unos pocos meses, toma la decisión de archivar la causa y inicia el proceso de archivo, lo que era absolutamente insólito. Presentamos todas las documentaciones técnicas jurídicas que corresponde para que se niegue ese rechazo y por ende pasa al fiscal provincial de Manabí, Roger Pachay, que estaba en este momento encargado y que ya había conocido la causa como fiscal, y toma la decisión de aceptar ese rechazo y manda al juez Juan Aparicio, y él acepta la causa y se archiva. Las evidencias del caso de la captura de Fito develan que la estructura delincuencial y el entorno de Fito tenía vinculaciones en muchas personas en el municipio de Manta y en particular en la Dirección de Movilidad EP de Manta. Y por lo tanto, se devela con absoluta claridad que las denuncias presentadas tenían un sustento de prueba plena y por ende el mismo caso sucede en Manta, Penipe, Tulcán. He mandado una comunicación sustentada con detalle para que 11 fiscales y jueces sean investigados y estoy solicitando su destitución inmediata por contaminación y corrupción. Debo sí resaltar una diferencia absoluta y total en el caso de Calceta. Calceta está entre Chone y Portoviejo, casi en la mitad. En ese cantón se hace una investigación profunda, se determina la presentación de cargos en contra de David Monroe, Jimmy Rivera y Yesenia Orbe, que son los mismos delincuentes que actuaron en los 22 cantones denunciados, incluido en el caso de Azuay en Chordelej. Que dicho sea de paso, el alcalde de Chordelej no ha querido presentar la denuncia, pese a que hay miles de matrículas adulteradas y afectadas por el uso ilegal del papel de seguridad de la DINARDAP.
y en ese cantón Calceta se hace la formulación de cargos, el juez acepta la formulación, lamentablemente no tomó medidas cautelares como me hubiera gustado, pero inmediatamente surge un escenario absolutamente vital, importante. No es otra cosa que dos componentes actúan de manera sustancial. El uno es un informe de la Contraloría General del Estado que ratifica contundentemente la denuncia presentada por Oscar Ayerbe. La segunda es la presentación de la demanda como institución, como víctima y afectada de la institución, la DINARDAP, y en, el, eh, eh, en lo que corresponde a la pretensión solicita al fiscal y al juez que en esta acusación particular y en sentencia se condene a los procesados Yesenia Orba y David Monroy con el máximo de la pena prevista en el delito de estafa tipificado en el artículo 186 y por ende es aceptado por el juez y en este momento estamos en instrucción fiscal a 1 o 2 semanas ya de nuevamente ratificar la formulación de cargos. Es el único cantón en el país que ha pasado eso. En la gran mayoría los fiscales se van tomando su tiempo, se van dando las vueltas y conozco que algunos de ellos han recibido dinero a cambio de no continuar con el proceso de la indagación fiscal. Oscar, escucho el tema y de hecho está en la lista de los cantones que se ha podido recabar información y que lo ha denunciado el ministro. Está el cantón Chordelec, esto está aquí en la provincia de La Suay. Todos esos documentos que tú acabas de anunciar o de decirlos, ¿son documentos reales o son documentos también falsificados de estos municipios, Oscar? Son municipios afectados en virtud de que no tomaron previsiones apropiadas, se les había alertado con anticipación, siempre buscaban en todos estos cantones que los requerimientos técnicos sean los mínimos posibles y así más los delincuentes requerían o exigían en preguntas y respuestas que les bajen más todavía los requerimientos técnicos y muchos de los cantones aceptaban esas condiciones. Es absolutamente claro y lamentable que pese a todas las denuncias de una investigación que inicia, como tú conoces, en el 2021, cuando Adrián Castro le dice al país que hay 110.000 matrículas adulteradas y falsificadas, conjuntamente con Marcelo Cabrera, que era ministro en ese entonces, requirieron de mi experiencia en seguridad documentaria e inmediatamente me percaté que había problemas de seguridad en esos documentos. Hecha la investigación, terminó en 22 cantones en todo el país y mandé un primer informe y denuncia a la Fiscalía General del Estado, a las DINARDAP, CERCOP, la ANP y a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado también ha tenido un rol no muy transparente, diría yo, porque en unos cantones que ha manejado con un procedimiento contundente y en otros ni siquiera mencionan la adulteración y falsificación de los documentos y obviamente el Estado responde a cada una de estas instituciones y por lo tanto la perseverancia que ha significado sustentar la denuncia a niveles como los que el país conoce y ahora que ha habido 3 macroeventos, el de Durán en la hallazgo de más de 250.000 documentos, el de Manta con el tema de Fito, el de Durán con la determinación de intervención por parte de la Policía Nacional en todos los áreas de movilidad y vinculadas, incluso aquellas que tienen relación con el uso de suelo. Hay que recordar lo que pasaba con Muentes y todos los escenarios que se descubrieron y sustentaron en los casos Metástasis y La Purga. La contaminación de la justicia es un escenario que tenemos la obligación de enfrentarla con toda decisión. Es inadmisible, inaceptable que el Contralor General del Estado nos informe que más del 50% de jueces no justifican su patrimonio y por lo tanto es un escenario que nosotros venimos denunciando ya por años. Es un tema a viva voz insostenible. Oscar, con todas estas denuncias presentadas y con lo que hemos visto que el mismo ministro ha llegado a constatar, dentro de toda la investigación,
¿cuál crees que debería ser en este momento la acción inmediata a tomarse? Ya la vulnerabilidad de este sistema operativo de la NT, el Axis 4.0, vemos que no mismo presenta ninguna garantía. Y creo que hay mucha gente que opera desde fuera de la institución, que han tenido claves, así lo denunciaron, recuerdo yo, hace mucho tiempo atrás, cuando estuvo Marcelo Cabrera al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con Adrián Castro, hicieron esta denuncia. Pero en el fondo han pasado años y no se ha arreglado absolutamente nada sobre este sistema y la seguridad y la alta vulneración que tiene el mismo. Mira, el problema no es solamente la falsificación y adulteración de documentos de seguridad y por ende su vulnerabilidad que afecta a todo el país. Más de 10 millones de personas están afectadas por estos escenarios. Es también lo que nadie quiere ver ni oír ni enfrentarlo. Y es los escenarios que tienen relación, por ejemplo, entre otras cosas, con rutas y frecuencias a nivel nacional. En ese escenario hay un tema que tiene que ser enfrentado en cada uno de los cantones, el tema de licencias de conducir, placas que son perfectamente susceptibles de adulteración y falsificación. En ese contexto, sabemos perfectamente cuál es la metodología, cuáles son los procedimientos. Durante varios años, nosotros impulsamos y a mí me eligieron como presidente coordinador de los foros nacionales e internacionales de movilidad. Realizamos 6 foros nacionales, incluido uno en Cuenca, recordarás. Y en cada uno de ellos se analizó, entre otros, temas de soluciones para movilidad y la tecnología que represente iniciar un proceso en la búsqueda de las ciudades inteligentes. Siempre se tocó el tema de la corrupción y de los escenarios que implicaban propuestas de solución en todos los frentes. Existen las propuestas, existen los documentos. La ANT se ha rehusado a actualizar y modernizar reglamentos que permitan tener el uso obligatorio de tecnología de punta. Vincula ya a mecanismos de aplicación de sistemas informáticos inteligentes para identificación vehicular con chips RFID que nos permitirá en tercera placa cubrir escenarios fundamentales como son peajes, que ya en la última ley se contempla como tema obligatorio el uso de sistemas informáticos y textualmente dice en la 12ª reforma a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y determina que debe reglamentarse para que sea obligatorio el uso de medios tecnológicos automáticos para el servicio de peajes en todo el país. Estos sistemas tecnológicos pueden ser utilizados perfectamente en matriculación, revisión técnica vehicular, control de parqueaderos, terminales terrestres, semaforización inteligente. Es decir, las capacidades tecnológicas de momento existen. El Cantón Rumiñahui acaba de inaugurar, restablecer y operar la tercera placa en ese cantón. Es el primer cantón del país que lo está manejando y estoy absolutamente convencido de que va a solucionar su problema de seguridad de manera inmediata. Y ese es el ejemplo que debe seguirse. En la ciudad de Quito, Pavel Muñoz, en el 2023, mayo 25, anunció que Quito va a tener tercera placa. Sin embargo, pasó un año y ahí estuvieron entrampados en el tema técnico jurídico de una ordenanza para aplicarlo. Argumentaron que iba a ser posible implementar la tercera placa en diciembre del 2024 y no fue así. En ese momento todavía están en el análisis de qué mismo hacer, en virtud de que la ley dice que debe haber un sello único y la ANT en 2 ocasiones presentó ya una propuesta de reglamento para que el directorio lo apruebe. Y ahí hubieron 2 directivos de este directorio nacional de la ANT que no lo quisieron hacer. De tal manera que yo creo que debe haber una decisión política del presidente de la República para que de una vez por todas se hagan 3 cosas. Una, que se emita el reglamento de la ley de tránsito que fue aprobada el 10 de agosto de 2021
hasta la fecha supuestamente tenían 6 meses y hasta el día de hoy no tenemos el reglamento. Segundo, automatizar todos los sistemas cambiando integralmente al AXIS 4.0 y modificar los procedimientos con tecnología, obligando a todos los cantones a eliminar todos estos escenarios que definitivamente en muchos cantones prevalece una corrupción sistemática, organizada y visible. Sí, hay cantones transparentes y que han hecho esfuerzos por manejar sus estructuras apropiadamente, pero el país conoce, no es posible admitir y aceptar que hay más de 650.000 matrículas adulteradas, falsificadas, modificadas. Es el documento de mayor afectación por la propiedad que representa para cada uno de los ciudadanos dueños de vehículos o transportes de movilidad. Y en ese contexto, si solamente pensamos que en un promedio de $5,000 el valor más bajo en un vehículo y en un promedio en el más alto de $100,000 de gama alta, el promedio determina que es aproximadamente 20,000. Multiplicamos por los 100,000 que ya se anularon en la época de Adrián Castro, estamos hablando de una afectación de 2,000 millones de dólares. Hay que multiplicar por 6.5 y ya sabemos que sobrepasan los 12,000 millones de dólares la afectación. Y lo grave es que los ciudadanos afectados tienen que ir a denunciar a la fiscalía, que operan con unas lentitudes impresionantes. Tienen que ver peritos, notarías, el reconocimiento del lugar de los hechos, y pasan meses y meses y a veces años sin resolver el problema.